doctor Aurelio García Elorrio, que va a llevar adelante una alocución en relación a uno de los temas más vitales y cruciales que nos toca lamentablemente padecer, como es el flagelo del narcotráfico y su encuadre desde el punto de vista de la política y de la seguridad. Esa es la temática que va a tratar el doctor García Elorrio. Aquí le damos un aplauso y le agradecemos. Bueno, ¿se oye bien ahí? Sí. Perfecto. Es un gusto participar de esta actividad del Ateneo, el invencible Mario Meneghini, invencible. Se va a estar produciendo el juicio final y Mario Meneghini le va a decir al Padre Eterno: espere un momento, que tengo que seguir organizando cosas. Así que una alegría inmensa. Bueno, esto que yo voy a hablar es forzosamente, ¿cómo les puedo explicar? Es personal. O sea, yo no soy un académico en seguridad ni nada que se parezca, simplemente soy una persona que por distintos roles que he tenido en mi vida me he topado con problemas, y a partir de la observación de los problemas he guardado una experiencia. A partir de la observación de los problemas y de ver constantes en esa observación de los problemas, me he formado una experiencia. O sea, esto ustedes lo pueden tomar como autorreferencial, pero no autorreferencial, es casi mi biografía de una parte de mi existencia. ¿Está claro? Bien. O sea, es una biografía de una parte de mi existencia no buscada, porque lo peor es que no es buscada. Entonces la vida te pone ante determinados desafíos y te encontrás con un problema enorme. Era el año 2000, el arzobispo de Córdoba de aquel entonces asumía, convocó una comisión de pastoral social. Ahí fui a parar con otros amigos y nos agarró el 2001. O sea que cuando se produjo el 2001 yo me encontraba en el lugar inexacto, porque era la pastoral social del arzobispado de Córdoba. Digo el lugar inexacto, que uno no debería haber elegido nunca, porque había un conflicto de una magnitud y todos los sectores buscaban en la iglesia una palabra, una opinión, y quién iba a ser sino la pastoral social. Bueno, eso nos llevó muchos años de trabajo. Me acuerdo todo lo que fue el 2001, y a mí me designaron a que integrara una comisión que había creado Dualde con un decreto por la crisis. Yo representaba la pastoral, y donde estaban todos los grupos de desocupados. O sea, no sé si se acuerdan, florecieron, en vez de sindicatos, florecieron estas organizaciones de desocupados. Había por todos lados. ¿Qué eran? Eran los mismos punteros de la política que, al ver fracasar a los representantes naturales que eran sus diputados, sus concejales, al verlos, al producirse fracaso y que se vayan todos, emergió, como las napas, emergió una nueva dirigencia espontánea, local. Así que una vez habían tomado la Municipalidad de Córdoba, y un amigo mío que era contador, que viste que vivía entre los números, que de la realidad social y política no conocía nada, me dice:
entró a la municipalidad, la vio llena de cientos de personas, había en los halls, en los patios, en la galería. Dice, me parece que esto es lo más parecido a los palacios franceses en la Revolución. Dice, esto debe haber sido así. Dice, el pueblo y nadie ve. Estuve ahí en contacto, les hice un amparo de 17.000 personas en mi vida, no sé, me tocará una cosa así, 17.000 personas para que pudieran desocupadas, que el gobierno les diera eso, digamos, esos planes cuando estalló todo. Y yo decía, me iba metiendo en un terreno y mi mujer miraba así y decía, así, no sé, me van llevando a los acontecimientos y voy para donde pueda. Después, en el año 2005, sí, mi mujer, que es la que regula toda mi actividad, porque en el fondo ella cuando se cansa de algo dice, esto ya se acabó. Y ese es el secreto de mi matrimonio. O sea, vamos avanzando en la medida que cuando ella pone los límites, yo los acato. Y es paciente para ponerlos. Entonces en el 2005 me puso un límite y me dijo, o el portal de Belén o la pastoral social. Porque todo no. Bueno, yo opté por el portal de Belén, que he estado ahí hasta el año 2011. Y vienen estos grupos de desocupados por el 2006 y me piden que les haga un amparo porque habían quedado como 5.000 que nadie los atendía. Entonces ahí yo le digo, bueno, pero tienen que firmar los 5.000. Yo ya no hago amparo así por... Sí, nosotros nos organizamos, van a firmar los 5.000, pero usted nos tiene que defender. Bueno, entonces yo les planteo a ellos, porque yo veía a través del portal de Belén cómo empezaba a aparecer la droga en los barrios. En ese momento nosotros teníamos 8 casas en distintos lugares humildes del Gran Córdoba, y yo ya veía lo que todo el mundo veía, pero entonces le planteé que si no querían agregar en el amparo otro pedido más, que se haga operativo el artículo 30, creo que era de la Convención de los Derechos del Niño, el 33, que dice que los niños tienen derecho a desarrollarse en ambientes libres de drogas. Y esto eran representantes de 62 barrios de Córdoba. Y aceptaron. Y lo pusimos en el amparo. Bueno, y eso hasta ahí. Todos dijimos, che, de esto nadie habla. No se le ocurra hablar que hemos pedido esto. Se produjo el amparo. Unos meses después, mientras el amparo se tramita con mucho sigilo, en un barrio de Córdoba, los vecinos festejaban 30 años sin obras. Entonces, hicieron un festejo, irónico obviamente, llamaron a la prensa, no fue nadie, menos un periodista. Un chico periodista tomó su autito, que no estaba identificado el medio ni nada. Los vecinos lo confundieron con un vendedor de drogas que venía a envenenar chicos, como sucedía en aquel momento, porque los narcos de incipientes de la zona este de la ciudad habían usurpado viviendas en la zona norte, en Villa Cornú al fondo, para tenerlo como base de operaciones para todo lo que son los boliches y esparcimientos de la zona norte de la ciudad. Entonces los vecinos de Villa Cornú decían, mira, ahora se nos meten, estaban en esa historia, lo vieron caer a este y le exhibieron armas, no sé qué historia, porque había una señora que era media belicosa, que era la presidenta del centro vecinal, era lo que se dice de armas llevadas. Y el periodista, indignado, dijo, los voy a denunciar, no sabíamos que era periodista. Bueno,
Entonces, para pedirle perdón, uno de ellos le dice: bueno, entendés, no somos 5.000 en toda la ciudad, estamos peleando contra la droga y hemos metido un amparo y nos defiende García Lorca. Ese apellido fue mágico. El tipo cambió. Una hora ya lo tenía en el teléfono. Me dice: doctor, así no te he metido a 5.000 amparos. ¿Viste como el cuento ese del león y el monito que le decía, el león lo provocaba hasta que un día el león le dice: ¿qué te pasa? Bueno, no, pavadas, mamá. Bueno, yo eso es lo que le traté de decir al periodista: no, pavadas. Y me dice: voy a ir a averiguar al juzgado. No, le digo, usted que vaya a averiguar al juzgado, te informo yo. Bueno, yo le informé, pero la cosa más light del mundo. No, mirá, no tiene mayor asidero. Y usted me daría una nota por esto, pero ¿a quién le puede interesar esto? No, deme una nota. Bueno, ¿a qué hora tendría en la radio? 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a escuchar? 6:30 de la mañana, efectivamente, en la cama. Mi mujer está acostumbrada siempre a tener una vida pública, los periodistas hablan a esa hora. Lo que mi mujer no sabía era de lo que yo iba a hablar esa mañana. Entonces empiezo, no, sí, porque tenemos muchos problemas de droga en la ciudad, entonces estamos pidiendo que se haga un trabajo de concientización, que digo, era lo más pavo que estaba diciendo. Mi mujer me pateaba y me decía: ¿de qué estás hablando? Porque ella asociaba píldora el día después de aborto. Entonces eran los temas que yo habitualmente movía como presidente del portal de Belén, pero entonces le digo, yo ingenuamente dije, terminaba esa nota, seguía durmiendo, acá no pasó nada. Bueno, efectivamente, le expliqué a mi mujer: no, son pavadas, un amparo, la patrona, pero droga, ¿qué tenemos que ver con droga? Nada. Volvimos a dormir, me voy a mi estudio, 11 de la mañana, un chico, me acuerdo, era jovencito en ese momento, y un periodista, me dice: ¿quién somos? No, dice: yo vengo de la bola interior. Ah, sí. ¿En qué te puedo ser útil? No, por lo que hablo esta mañana. ¿Qué hace a las 6:30 de la mañana? Porque yo jamás escuché un horario a las 6:30 de la mañana. No, dice: yo no, pero mi jefe sí, dice, me interesó lo que te dijo. Y me manda a hacer una nota. Juan Federico. De ahí viene Juan Federico. Entonces le di lo mismo, intenté lo mismo. Y el chico de entrada, vivo, me dice: mira, doctor, no termino de entender lo que me está diciendo, más vale me viera el juzgado y voy a averiguar. Viste, los periodistas son muertos. Cuando ven que le están haciendo información en el acto, van a la cuenta. Bueno, ven y sentate. Ya viste, entre que inventen ellos, bueno, le cuento. Y le conté sinceramente, pero irresponsablemente, pero no tenía salida. Al otro día me levanté, eso era un 24 de mayo. El 23 había sido el episodio en Coscorno, el 24 de mayo a la mañana di la nota en Radio Suceso, a las 11 vino la voz del interior, a la mañana siguiente del 24 al 25, yo estaba durmiendo cómodamente y empecé a notar un movimiento de prensa fuerte en la puerta de mi casa. Estaban todos los canales. De feriado, no había quien trabajando en casa, estábamos durmiendo. 8:15 de la mañana. Bajo. ¿Qué le pasa? Le digo: se ha muerto alguien. No, doctor, es por lo de la voz. Y veo la voz interior así. La tenía uno. El título era así: 5.000 amparos contra los narcos. Ahí. Pero así, se ve que no tenían muchas noticias, pues era la tapa, pero no una tapa. 5.000 amparos contra los narcos y una foto mía así de loco, con cara de loco.
Yo tenía dos problemas. Esa gente ahí y mi mujer ahí. Fíjense porque, bueno, resultado final, se me escapó el tema totalmente de las manos. Ustedes ven cómo se fue barajando y yo dije, bueno, le expliqué a mi mujer lo mejor manera que pude. Me di cuenta que podíamos tener algún problema de seguridad, pero dije, no, si me han expuesto de esta forma, a lo mejor esto me cubre, qué sé yo. En ese momento no pensé mucho. Y bueno, en vez de ir para atrás, decidí ir para adelante, ¿viste? Tenía dos salidas, a los costados no tenía ninguna. O iba para atrás, o iba para adelante. Y hubo una reunión en mi casa. Yo tenía 3 hijos grandes, el menor tenía 18 años. Entonces, se planteó en la mesa el tema, y porque si le pasaba algo a alguno de mis hijos, mi familia estaba terminada. Eso, una mujer no te perdona nunca, por más que te quiera. Entonces, hicimos una reunión. Los chicos tendrían entre 18 y 21 años. A mí me preocupaba el más chico, que era varón. Y porque era fuertísimo lo que estaba pasando. 5.000 amparos por nada. Y yo les dije, yo planteo, miren, si acelero, los pongo en riesgo, porque tengo que empezar a sostener esto. Si acelero, los pongo en riesgo. Y si voy para atrás, nos vamos todos. Porque yo no me quedo a ver la destrucción de nuestra patria, porque esto la va a destruir, este esquema la va a destruir. Y se hizo un silencio y mi hija mayor dijo, mira papá, seguí, trata de no quedar enfrentados con nombres propios. Todos asintieron, porque yo estaba dispuesto, digamos, también un poco lo hackeé. Le digo, no podemos ser indiferentes frente a esto, porque esto va a traer consecuencias increíbles. Nos vamos todos, tenemos pasaporte, nos vamos todos, hacemos la vida en otro lado. ¿No? Ellos decidieron que no libremente. Yo la miré a mi mujer como diciendo, ¿no? Todos asumimos esto. Con la salvedad de que no diera nombres propios. O sea, que ningún narco de esta ciudad se sintiera afectado. Pero bueno, me tuve que meter a ver una problemática del narcotráfico, que es el consumo local de drogas, que para mí era el problema, era todo esto que nos rodeaba, lo que veía yo en los barrios, los chicos sin proyectos de vida, todo eso. Yo decía para mí adentro, ¿por qué nos ayudan estos chicos? Yo decía, ¿cómo la política no los ayuda? Porque si a esos chicos se les ayuda, se los protege de esto, las madres van a hacer que todos los voten, porque, o sea, por más clientelismo político que haya, si una madre ve que vos como Estado le estás cuidando a su hijo y ayudando a que tenga un proyecto de vida, ese es un voto. No hay, digamos, no hay clientelismo que pueda con eso, pero yo no entendí. Pero bueno, años después entendí todo, ¿no? Empecé a ver quién eran los vendedores de droga en Córdoba. Era todo muy incipiente, era todo incipiente, se venía de 10, 15 años atrás, pero empezaba a haber rum de grupos, familias, estaban todos ahí, todos en la zona este de la ciudad. Había 2 o 3 bandas ahí, banditas. La policía no los tocaba, porque el lío se armó porque yo en el amparo, la justificación para el amparo era que la policía había abdicado en su responsabilidad
de combatir el flagelo, porque estaba expuesta a la venta de drogas en toda la ciudad. Entonces yo dije que habían abdicado de su responsabilidad, lo cual después se confirmó que era absolutamente cierto. Bueno, empecé a ver quién eran los grupos, quién eran las bandas. ¿Por qué? Porque cuando vos defendés a gente de 62 barrios, empezás a hablar con uno, con otro, con otro, con otro, y te dice, acá la mueve este, acá la mueve el otro. O sea que al poco tiempo yo ya tenía, fíjate, por uno que habló de más, al poco tiempo yo ya tenía una radiografía perfecta, casi perfecta, de la venta de droga en Córdoba. La venta de droga al menudeo, o sea, quiénes eran los que la operaban. Una legisladora en el medio, dando cobertura a todo esto, que el gobierno le había puesto a cargo de los programas carcelarios. Se manejaba la puerta de la cárcel, decidía quién entraba, quién entraba. Esto de corrupción ahora el sistema penitenciario era 30 veces peor. Empecé a ver, pero a mí no me cerraba. No me cerraba cómo el Estado no tomaba carta en el asunto por las consecuencias de... Yo decía en aquel momento, lamentablemente se conformó, que se iba a haber dos sociedades. Una sociedad A, que vivía del presupuesto del Estado, pagaba impuestos, vivía, digamos, como vivimos los que estamos acá, con una protección, con una policía que tiene monopolio de la fuerza, etc. Y una sociedad B que vive de otro presupuesto, que es del nuevo liderazgo económico y social que se da a través de un nuevo modelo de ascenso social a través de todo este sistema de la droga. La sociedad B le iba a proveer a la sociedad drogas y la prostitución de sus hijas, porque era clavado, que era a los que estaban condenados de todo este tema. Vi cosas horribles, me acuerdo. Una vez hice unas declaraciones muy fuertes, porque ya era cuestión de, ¿viste? Ya estaba en el baile, necesitaron declarar de oficio en la justicia federal para que explicara esto, y era una causa que lo afectaba al mismo fiscal que me citaba. El tipo no sabía nada, me citó así. Yo le digo, ¿por qué usted tiene información de ¿viste? Te prefiero. Le digo, una causa tal que la tiene. En esa causa había 1000 fojas 900 fojas de intersecciones telefónicas, y falta una. ¿No le llamó la atención que falta una? No, bueno, falta una. Sí, yo le hice estudiar con un proceso químico y lupa. Ahí contaban que se habían liquidado 3. Y después me fijé en el diario y aparecieron muertos que se habían peleado entre ellos en el lugar. Ah, sí. Bueno, en esa causa, a un hijo de la legisladora con transporte de plata en efectivo que venía recolectando de la noche de trabajo, lo tomó la policía, lo dejó ir. Y quedó el acta que lo dejó ir. Por eso yo gritaba y decía eso. ¿Y de quién es esa causa? Suya. Bueno, pero yo les puedo contar de estas 1000 anécdotas, como que en esa misma causa, después, tuve que, cuando yo hablo, tienen que abrir un sumario. En ese sumario le toman el teléfono le interceptan el teléfono a la legisladora, o ex legisladora ya, y que era directora de Derechos Humanos de las cárceles de la provincia, cómo manejaba la puerta. Lili puede ir a tal hora, Lili tal, un control. Pero claro, yo ya no podía, yo ya había llegado a un límite. Mi hijo me habían dicho hasta los nombres, papá. Yo tenía toda la evidencia de cómo el sistema estaba rompiéndose por los 4 costados. Eran bandas que manejaba la policía de la provincia, no la policía como institución, ¿no?
pero, digamos, la Dirección de Drogas Peligrosas las combatía y robo y hurto iba y cobraba el diezmo. Y los tenía bien organizaditos, que no se pelearan entre ellos, eran incipientes. Por eso Córdoba no ha tenido la violencia de Rosario. Se darán cuenta que si el sistema está monitoreado por la fuerza de seguridad del Estado, ellos no necesitan hacerse a balazo el territorio, porque el territorio lo tenían garantizado por un statu quo donde la propia policía le decía: no te metas con aquel, déjalo vivir aquel, ¿está claro? Y así funcionó el sistema. Por eso Córdoba, a diferencia de Rosario, no tuvo ese nivel de violencia, porque en Rosario, cuando llegaron los socialistas y los radicales, que dijeron: con esto no nos metemos. ¿Está claro? Y acá fue distinto, pero fue distinto por un episodio que no tiene nada que ver con la Argentina, que yo no lo sabía. Fíjese hasta dónde las diferencias ocasionan. En concreto, en Rosario, la policía se inmiscuyó en el sistema, y en Córdoba se inmiscuyó en el sistema. ¿Está claro? En los dos lugares. Pero en Rosario no lo arbitraron. Entonces aparecieron bandas muy fuertes que ocuparon a balazos sus territorios, porque cuando nadie lo arbitra en Córdoba, se lo arbitra. Y no tiene nada que ver que en Rosario estén los puertos, porque esa es otra droga, la que sale de los puertos, y ni los monos, ni los loros, ni los gatos la van a tocar nunca. Esa es otra droga. Bueno, hablando de la otra droga, yo empecé a entender el problema del narcotráfico, que yo lo veía, pero no lo entendía. Nunca lo entendía, porque ¿por qué inacción en esto? Se están liquidando los chicos, se está partiendo la sociedad. Yo no lo entendí. Si políticamente sería mucho mejor trabajar con proyectos para que los chicos tengan un proyecto de vida, se los arranquemos a esto, las madres te botarían las 3 manos. Pero no lo entendía. Hasta que un día, un amigo mío de Santa Fe, que era prosecretario de un tribunal federal de la ciudad de Santa Fe, me manda una carpeta. Dice: estoy haciendo una maestría en drogodependencia, qué sé yo, te mando esto que te puede servir. Yo ni lo leí, ya me había hartado la droga, llevaba 2 años y la cabeza no quería ver más nada, ¿viste? Como decir, estoy en este baile eterno. Un día, ¿viste? Esos días que acomodás papeles, que te lo tiro, esto es lo que me mandó el gordo. Lo empiezo a leer, y en un momento de su trabajo, que era su tesis, el problema más grande que tuvo la Argentina fue cuando fue elegida Paso Internacional de Drogas por un acuerdo con la Drangheta. Yo digo: ¿qué es esto? La Drangheta, no sabía ni lo que era la Drangheta. No sé. Me fijo en el Google, Drangheta, mafia calabresa. ¿Qué hacen estos tipos por acá? Yo no entendí una cosa con la otra. Pero el chico este decía que el problema más grande que había en la Argentina era partir de una ruta que tenía la Drangheta por la Argentina. Google amigo, empiezo y llego a un libro que lo consigo en Buenos Aires, de un señor Falcone, diputado italiano, Falcone, comunista, que había escrito un libro sobre la Drangheta, esta mafia calabresa, en base a actas y expedientes de la Guardia de Finanza de Italia. O sea, había hecho toda una investigación, porque él integraba la Comisión Antimafia del Parlamento italiano. Eso le había permitido tomar acceso a las actas de los procedimientos de la Guardia de Finanza en Italia. Se dice, es la Guardia de Finanza, Guardia Financiera, una cosa así.
que como el narcotráfico es un contrabando, son los que reprimen el crimen. Consigo el libro y empiezo a leer y me doy con un mapa donde la Drangheta, pero ¿cómo se había metido la Drangheta en el negocio de las drogas? No sé, pero ¿cómo se había metido en el traslado de la droga? Coincidía con el año 91-92, cuando Escobar Gaviria transfería droga a Estados Unidos, ¿se acuerdan ustedes? Y ya no sabían dónde guardar la plata, eran millones de dólares, con consentimiento del gobierno americano. O sea, Escobar Gaviria trabajaba para el gobierno americano. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? A ver, todos ustedes son aristotélicos aunque no lo sepan, porque nos hemos formado en una nación de origen española, nuestra filosofía ha ido por ahí. Y uno de los principios rectores de nuestra formación ética y política es que el fin no justifica el medio. Es un principio basal. Los anglosajones tienen otro criterio. Son utilitaristas, hoy devenidos en consecuencialistas. ¿Qué significa? Que el acto moral no se valora en sí mismo, sino en un resultado final de actos. Entonces, a veces hacer el mal está bien para producir efectos buenos. O sea que la bondad o la maldad del acto no se juzga. O sea, si yo quiero que este partido mejore, lo mato a Miguel Ortega, que es una de sus autoridades, porque considero que está mal, pero ¿qué logro? Que el partido mejore. Pero che, te mataste un tipo. No, bueno, pero lo que importa no es la utilidad, no es el acto en sí, sino la consecuencia. Bueno, en virtud de ese principio, Estados Unidos venía utilizando políticamente el narcotráfico. Lo venía utilizando políticamente, siempre buscándole un bien al final. Lo habían empezado a usar en el siglo XIX, sí, principio del XX. Los chinos que vinieron a construir el ferrocarril en México venían con el opio. ¿Está claro? El opio que a su vez se había introducido en China por los ingleses, por el sistema también político. O sea, los ingleses, que son utilitaristas, dijeron: tengo que tener un intercambio con la India, traían el té no sé de dónde, de la India, qué sé yo. ¿De dónde? Sí, tenían que pagar un té y lo querían pagar con opio que le vendían a los chinos. Entonces su beatífica majestad no iba a tener un banco dedicado a esto en las Islas Británicas. Armaron en Hong Kong un banco, ¿se acuerdan? Pues le voy a contar. O sea, ya esta bronca venía de ahí. Pero los chinitos, los chinos que son todos iguales, aprendieron. Sí, 24 horas. Sí, los chinos que son todos iguales en el sentido de que los drogaron a todos. ¿Está claro? En el siglo XIX. Eso es lo único que tienen de iguales, que los drogaron a todos, los ingleses. Se drogaba del emperador hasta el último chiquillo que andaba en esa nación. Aprendieron a trabajar con la amapola y el opio. Cuando van a hacer los ferrocarriles mexicanos, que traen mano de obra a la costa pacífica, los chinos les enseñan a los mexicanos el negocio. O sea, los mexicanos empiezan a ver este tema del opio, pero no lo tocaban. Y Estados Unidos le dijo: che, qué escándalo,
¿cómo van a tener plantaciones ahí de amapola? Terminen con todo eso. Entonces los mexicanos, bueno, terminamos con todo eso. Pero cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, en la primera y en la segunda, ¿qué necesitaban? Opio. Para la morfina. Entonces levantaron el teléfono a los mexicanos, che, levanten la prohibición. Y se enredó el ejército mexicano en esto. ¿Ves cómo? Porque alguien tenía que controlar zonas geográficas. ¿Cuál era el principio? Esto que está mal, a mí me va a producir un bien, que voy a tener morfina para... Entonces así se va encadenando el tráfico internacional. Cuando viene la guerra de Vietnam, se dan cuenta que la marihuana, el gobierno de Estados Unidos, es una arma potente para pacificar espíritus en la sociedad norteamericana. Ahí le abren la puerta a la marihuana. Por supuesto, los mexicanos ya venían con cancha porque ya los habían usado para el opio. En las mismas montañas donde vivía el Chapo que lo han agarrado ahora, ahí estaban las primeras plantaciones, o sea que ya eran generaciones con gimnasia. Pero vos ves como la política los ponía en escena y los sacaban. Cuando vino el tema de la marihuana dañaba, pero a los intereses vitales de los Estados Unidos les servía porque les iba calmando la población. Después, cuando de la marihuana se les complicó por mucho consumo y se entró la cocaína, necesitaban organizar el negocio de la cocaína. O sea, necesitaban, no el negocio, que entrara por una cuestión de salud pública, entrara cocaína en los Estados Unidos. ¿Y con quién negoció la CIA? Con Escobar Gaviria. Escobar Gaviria era el proveedor, por eso el poder desenfrenado el tipo. Era un proveedor aceptado por Estados Unidos, la CIA. O sea, la DEA te lo combate, pero la CIA abre la puerta porque si no entraba la droga tenían una explosión sanitaria. Cuando enloquece Escobar Gaviria, advirtieron otra cosa, que había que reemplazarlo y no solo obtener el resultado sanitario de garantizar provisión de buena cocaína, sino que todos esos millones y millones y millones de plata que generaba esto, que empiojaban la economía blanca de los estados, había que darle una organización. Y ahí aparece la Drangheta, que era una de las 5 mafias italianas, grandes blanqueadores de dinero. Ya había en la época de Escobar Gaviria, ya había gente de calabreses metidos incipientemente en el negocio de la droga, una familia Mancuso. Estaban ahí porque eran de las ligas, viste que en Colombia estaban la asociación de guerrilleros y otras organizaciones paramilitares de vecinos que se organizaban para repelerlos. Bueno, ahí ya había un germen de calabreses metidos en este negocio. Pero el negocio lo tenía Escobar Gaviria. ¿Está claro? Sobre todo él, después había otro cártel. Era a tal punto aceptado y descarado que Escobar estuvo solo hasta que los bolivianos entraron en la escena. Todo esto lo sé por la madre de un chico Suárez, Suárez era el máximo empresario de venta de ganado de Bolivia. Tenía 1 millón de cabezas.
en la frontera con Brasil, en toda esa zona. Entonces su primo, que era el presidente de Bolivia, y la CIA, lo convocan como un empresario exitoso a organizar el mercado de la coca. Dice, usted tiene visión comercial y esto es muy bueno para Bolivia y es muy bueno, claro, para Estados Unidos también. Entonces, este Suárez, con una muy mala comprensión de lo que está bien y lo que está mal, unido al esquema utilitarista que le proponían los norteamericanos, se mete al negocio y termina como tenía que terminar. Un buen día, en un ajuste de cuentas enorme, le matan un hijo. La mujer de Suárez escribe un libro y cuenta todo. Es el relato de una madre destruida por la ambición loca de su marido, primo del presidente de Bolivia de ese momento. Bueno, entonces había dos, porque necesitaban que la coca tuviera precio. ¿Está claro? Por eso necesitaban armar mercado en Bolivia para que tuviera precio. Ya estaban pensando en las utilidades del negocio. Escobar Gaviria, asociado a unos mexicanos, movían la droga a Estados Unidos y aparecía Suárez, asociado a la CIA, para llevar droga, tampoco depender de Escobar Gaviria. Ahora tenían una cadena alternativa que les llevaban la droga a Panamá y la CIA fletaba aviones y con los aviones de la CIA entraban la droga. El producido garantizaba acceso y con el producido de ese acceso costeaban operaciones ilícitas a espaldas del Congreso norteamericano. ¿Está claro? O sea, todo tenía un porqué bueno. O sea, hemos abierto otro mercado, garantizamos la posibilidad que se nutra la sociedad norteamericana con droga de buena calidad, cuidamos la cuestión sanitaria y nos fondeamos para operaciones donde no pueda haber financiación pública del Congreso norteamericano. Caso, los contras de Nicaragua, todo ese tipo de operaciones la fondeaban de esta forma. Paralelamente, para que vean el efecto político de todo esto, Fidel, cuando se da cuenta que los gringos están dejando entrar, como hablaba Fidel, están dejando entrar cocaína, dice, yo ayudo. Eligió uno de sus mejores generales, uno de los más leales, que se llamaba Leal. Y le dijo, andate a Colombia, traba relación con Escobar Gaviria. Y sí, trabaron relación y Fidel cobraba $1 millón por toque. O sea, bajar la droga en Cuba y de ahí, por unos barcos, no sé cómo, ya el problema de los otros, la introducían en las inmensas costas norteamericanas. Todo anduvo bien. El argumento de Fidel, todo esto está contado por el edecán de Fidel en otro libro, donde el tipo cuenta la muerte Leal. Le dolió tanto la muerte Leal que se raja de Cuba y escribe un libro contando todo esto. Los arrepentidos, los dolidos son los que después cuentan la historia. Entonces cuenta que Fidel, en uno de los tantos viajes, llevando cocaína a Cuba, Escobar, le habla a Leal y le dice, están llegando, sí, hemos aterrizado, váyanse ya, súbanse en la avión y váyanse ya. ¿Qué había pasado? Fidel se había enterado que, porque el argumento de Fidel era, había que liquidar a los gringos y meterle cocaína hasta que se mueran,
Y con esa plata había que fondear a los otros en el tema de Centroamérica, en la guerra civil esa que había que fondear a los sandinistas. O sea, entonces Fidel se dio cuenta que en un mismo momento, con droga que procedía de un mismo lugar, se estaban fondeando a los dos bandos. Entonces, aparte, se da en cuenta que no todo el millón de dólares toque diario o semanal que tenían, no todo iba a la revolución, algo se perdía en el camino. Entonces, cuando se da cuenta en el lío que está metido Fidel, lo hace enjuiciar a Leal y lo hace fusilar. Porque es el mismo utilitarismo de los ingleses, porque eso es lo que les sirve a la revolución en ese momento. O sea, alguien tiene que morir para... o sea, miren la diferencia ética, a dónde te lleva. Bueno, entonces había kilómetros de viaductos de droga desde México, desde Colombia, que iban manejados por Escobar Gaviria, y después los Suárez movían desde Bolivia y Panamá otro flujo, y en la vía boliviana estaba la CIA. En la vía boliviana estaba la CIA. Y en la vía de Escobar estaba Fidel. La muerte de Leal, o sea, él lo hace fusilar como diciendo, este es el que armó esto. A ver, si va a haber en la isla de Cuba un viaducto de droga en los Estados Unidos con toque semanal, y Fidel no lo iba a saber. Está claro que lo sabe. Bien. Cuando Escobar Gaviria se pone loco, re loco, que ustedes lo han visto en las películas, ahí como ya había un nudo embrionario con los de la Drangheta, decide los elementos estos de Estados Unidos que manejan el ingreso de la droga, yo calculo que la CIA, otra no puede ser, habilitarle exclusivamente a la Drangheta el tráfico de la droga. Y ahí entramos nosotros, porque era muy vergonzoso cómo entraba esa droga en Estados Unidos, en Europa, de puertos, cuando los barcos habían salido de puertos cubanos, ecuatorianos, muy vecinos a la producción de la coca. Entonces habilitaron la quinta ruta y ahí empezaron nuestros problemas. La quinta ruta bajaba los radares, estaba todo radarizado. Brasil tenía todo radarizado hasta el Atlántico, y Perú tenía radares. Los que no teníamos radares, los que estábamos abajo de eso. Entonces, en Key West, los norteamericanos manejaban un escudo hacia la zona de la droga. El brigadier Donadille, que al final de este partido era la quinta autoridad de la Fuerza Aérea, fue invitado a Key West y me trajo toda la información. O sea, ellos tienen un escudo que tiene vértice en Key West, se abre así hacia la América más del sur, donde están los grandes centros de producción de esto, y los radares llegan hasta esta zona paralelo, se llama lo que son así. Sí. Llega hasta un paralelo que son los radares, y después se pierden los cargamentos. Se los ve salir, los ven salir hasta que se le pierden de la radarización. Eran amarillo y rojo, no sé si los rojos eran los no programados y los amarillos los programados, pero entonces Donadille lo vio y dice, pero ustedes están viendo todo, como diciendo, bien. Entonces hacía falta al sur de los radares, puertos que salieran barcos muy de carga, donde fuera fácil esconder la cocaína,
cargamento de manzana, naranja, leña, qué sé yo, todo lo que a granel se exporta de América del Sur, y con puertos confiables, o sea, en el sentido de que esos puertos no fueran inquietos. Y eso hicieron. ¿Qué país reunía esas condiciones? Puertos seguros para esto, grandes cargamentos de granel, etcétera, etcétera. Y aparecen todos los puertos del Paraná y algunos del sur. Entonces, ¿se acuerdan cuando la doctora Carrió empezó a decir que en Santiago del Estero llovía droga? Ella lo sabía positivamente, porque ella era amiga de la Embajada Americana. Sabía positivamente. Entonces llovía la droga, porque ni aterrizaban, llovía droga en campo de Santiago del Estero, y de ahí, operado por la Drangheta, el cargamento, de ahí se iba por la Ruta Nacional 34 hacia los puertos del Paraná, o tocando el norte de Córdoba al Pacífico, depende del barco que habían elegido para el cargamento. En 1000 kilos de cocaína iban 50 millones de dólares. ¿Lo entienden? Porque la cocaína introducida en Estados Unidos eran $26.000 el kilo. En Europa, $50.000 el kilo. En el sudeste de Asia, $150.000 el kilo. Y que esto era cierto, me tocó vivirlo. En un vuelo que hice sobre el África, se me murieron 2 chicos al lado. Y tuve que hacer de paramédico por uno, junto a los médicos del avión. Iban 7 u 8 chicos nigerianos, llevando cada uno en su estómago $50.000, porque íbamos a la capital de Etiopía, y ese vuelo que había salido del Brasil llevaba un grupo de 7 u 8 nigerianos. Yo lo vi, estaban sentados atrás mío al fondo del avión, y eran mulas, y 2 se nos murieron ahí, sobrevolando el continente africano. ¿Por qué iban a Etiopía? Porque Etiopía era el distribuidor. Tengo claro que esa compañía Ethiopian está hecha exclusivamente para bifurcarla, porque desde ahí, de Etiopía, salían un montón de vuelos de Etiopía al sudeste del Asia, y ahí es donde vale $150.000 el kilo. ¿Por qué? Porque hay pena de muerte. O sea, y mientras más cara es, mientras más le prohíben y la combaten, más cara es. ¿Por qué? Ahora vuelve la otra parte del negocio. La Drangheta tenía que hacer 2 cosas. Tenía que garantizar droga de finísima calidad a través de esas rutas. Y la quinta ruta era nuestra, autorizada por la Argentina, por las autoridades políticas de la Argentina. O sea, esto no lo podían negar. No lo podían negar. Me consta que estaba autorizado con las autoridades políticas de la Argentina. Un hombre de La Rioja. Estaba autorizada. ¿Y saben quién la monitorea? Porque ¿quién monitorea el paso de un cargamento de $50 millones? ¿A quién se lo va a dar que controle eso? Todas las provincias de paso, Córdoba era una de ellas, sabían lo que estaba pasando. Santa Fe lo sabía, Córdoba lo sabía. Alguna provincia de Cuyo lo sabría. Entonces, ¿qué autoridad podía monitorear este tráfico interjurisdiccional de cargamentos necesarios en los países que nos estaban prestando plata? ¿Está claro? Porque por ahí viene el aprieto.
Y ahí lo metieron en el baile al Servicio de Inteligencia del Ejército. O sea, terminamos haciendo nosotros lo mismo que hacía la CIA, el MI6 inglés. ¿Me explico? Terminamos de decir, bueno, justificando, esto sirve, no, liquida a muchas personas, pero tiene un efecto. ¿Y saben por qué sé que se metió el Servicio de Inteligencia del Ejército? Porque todo salta. ¿Le suena un apellido Viernes? Viernes era un... No me hagas reír el compañero allá. Yo era legislador. Viernes se le escapó. ¿Quién era Viernes? Viernes era un delincuente, por supuesto, sabandija, que era tan impresentable que el Servicio de Inteligencia del Ejército lo usaba para cosas muy feas. No, era impresentable. Entonces, lo vincularon a la cúpula de la policía de la provincia de Córdoba de droga. Pero él lo único que tenía que hacer es ver que a nadie se le ocurriera en la policía de la provincia de Córdoba trabar un cargamento que fuera al puerto. Pero claro, el tipo era de raíz delincuencial. Ya se sumaba a los operativos de la droga local para extorsionar a los narcos, digamos, ya la hizo completa. Vendía dólares falsos, todo eso. Eso era bien. Su única misión era, él tenía que garantizar que la policía de la provincia de Córdoba no se le fuera a ocurrir frenar un cargamento de estos. De hecho, no lo hicieron nunca. Han pasado toneladas y nunca lo hicieron. Bien. Yo cuando era diputado al gobierno lo tenía loco con Viernes. Porque yo creo que era el que sabía quién era Viernes. Entonces siempre me la ingeniaba para preguntar por Viernes. Tengo un episodio curioso para no aburrirlo. Siempre me ingeniaba que en toda sesión yo sacara el tema Viernes. Iba terminando una sesión que se les había escapado de acá. Lo habían dejado ir. Era un problema, ¿verdad? Entonces, en una sesión, ya terminaba la sesión y digo, se me escapó de agua, no tengo qué decir. Entonces veo, al final se aprueban, viste, todos los beneplácitos, homenaje, el día de la vaca verde, de tal ciudad, todos se aprueban en conjunto. Y veo que había un congreso de ovnis en Capilla Monte. Yo digo, este no me... Nunca nadie pide la palabra, esos homenajes se votan todos y estaba presidiendo González López. Doctor, discúlpeme. Quiero hacer un breve comentario de este homenaje al tipo, que a mí me tenían un poco de temor siempre con mi salida, jamás imagino que lo estaba esperando ahí, porque a mí se me había ocurrido en el momento. Entonces, viene, abre el micrófono. Me dan el micrófono, digo, miren, estoy viendo acá que vamos a votar, a adherir a un congreso de omnivología en Capilla del Monte. Yo quiero decirles que no voy a poder ir, lamentablemente. Este fin de semana no puedo, pero yo le pediría si algunos legisladores van. Ya me contenía, porque yo solo me reía de la locura. Si algunos legisladores van, yo lo que les pediría encarecidamente, como yo no puedo ir, van a haber autoridades de todo el mundo en ovnis, que le pregunto si pudo ser que algún ovni lo abdujo a Viernes. Eso está grabado, explotaron, pero no pudieron menos que reírse. Viernes, en un reportaje que le hace Juan Federico en una cárcel de Paraguay, dice, el que sabe bien todas las cosas que pasaban es García Lorca.
salió el domingo, no saben dónde está. En la policía dicen que es un boludo, dice, así textualmente, el periodista pone la vela, pero ese sabe más o menos lo que acá pasó. Bueno, ahí fue el narcoescándalo, ¿se acuerdan? Voló la cúpula. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esto fue el origen de nuestro problema. Porque vos, y es el epílogo de esto, cuando vos a una fuerza de seguridad le tenés que decir, no me toque la ruta, no se les ocurra abrir cargamento, no me ponga ni por accidente un perro en las rutas de acceso o de paso por la provincia. Los controles operacionales en puestos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el paso. O sea, puesto fijo, horario de puesto fijo, o sea que el narco tan solo teniendo contacto con el jefe de operación. El jefe de operación es el personaje más importante del sistema, porque ese es el que maneja la información de todo lo que pasa. Y entonces cuando la policía de Córdoba advirtió esto, malos elementos de la policía de Córdoba dijeron, ah bueno, si esta droga de tránsito, ¿viste? Somos país de tránsito, si esta droga de tránsito, eso decían todos, si esta droga de tránsito, sí, si esta droga de tránsito, sí, pues está bien. La otra, la boliviana, hoy la peruana, que viene al consumo local, que no, ni la tocan los monos, ni la tocan los gatos, ni la tocan los perros, esa va muy custodiada. Tu policía lee el mensaje y se dice, bueno, esa droga la monitoreamos nosotros, la de consumo local. Y entonces ahí se masificó la operación de malos sectores de la policía de la provincia sobre el narcotráfico. Ahí empezaron a arbitrarlo al negocio, porque había un guiño de las alturas de dejar pasar. ¿Entienden cómo se produce? Si hay dos drogas que transitan tu territorio, esta está autorizada, la policía dijo, ¿y esta por qué no? No es la policía. Malos elementos, porque hay gente honorable. Lo que pasa es que los honorables no lo podían poner en los lugares clave del sistema. Entonces, eso te masificó la presencia de la droga, porque el pescado se pudre. Se pudre todo. Y el nivel de impunidad que yo advertí en el 2006, yo recién entendí por qué dije en el amparo del año 2006 que la policía de la provincia de Córdoba había abdicado, porque yo veía que había abdicado. Claro, había 12 años para atrás, que es lo que fui advirtiendo a lo largo de todo este derrotero. Después se creó en Córdoba una policía especial antidrogas, yo también era legislador, y no saben los disgustos que tuve con esto, no saben los disgustos, porque me quisieron poner de jefe de operaciones. Yo ya sabía que el jefe de operaciones era clave, a un tipo del riñón de la otra policía. Armé unos líos. Y claro, eran sesiones secretas, nos tocábamos el tema de los narcos en sesiones secretas. Durante los años que fui legislador fue siempre lo mismo. Yo hacía venir, que era vicepresidente de la Comisión de Adicciones, hacía venir a rendir cuenta a la policía antinarcótica. Y venían, explicaban, hemos hecho 827 procedimientos, tal. Y yo tenía la lista de los 17 narcos que movían la droga en Córdoba, la tenía, porque la había ido armando, pero no necesita más de media hora. O sea, vos tenés que juntar operadores barriales en distintos lugares de la ciudad y la armás en media hora. Bueno,
Yo lo tengo. Entonces, cada vez que terminaban la exposición ellos de los miles de procedimientos, les digo, en algunos de los procedimientos de ustedes están estos 17, ¿para qué? Se armaban un montón de historias, usted con los 17, vos sois servicio de inteligencia, decía, o sea, como pegaba el gobierno, me decía, bueno, nunca lo tocaron, que no lo podían tocar. ¿Sabe por qué no lo podían tocar? No solamente por eso, sino porque las campañas estaban inundadas de esta plata. Bien, una vez, nunca logré que nadie de la policía me lo confesara, hasta que un día lo logré. De tanto insistidor, ¿no? Logré que se abriera una persona que estaba muy dolida por un sufrimiento muy grande, me contó. En la policía hay muchas cajas. Esta es una de ellas, pero esta va para arriba. ¿Está claro? Entonces, mira cómo el acto irresponsable. ¿Se acuerdan que yo hablaba de la ruta 38? Tengan cuidado. Pero esa era la local, esa no era la droga de internacional. Estaban liberados los controles. Ni los intendentes, algunos intendentes tenían hasta la consigna de que no podían hacer un control de alimentos en la ruta. Como era ruta, bien. Eso nos pudrió a nosotros. No hubiéramos podrido de otra forma, porque la Argentina está en un endeblez como proyecto nacional que le podían entrar por muchos lados. Pero esta es la crónica de cómo se produjo objetivamente el ingreso de la droga en nuestra provincia en la forma de medir, que es igual o más dañosa que en la provincia de Santa Fe. La diferencia es una sola. En Santa Fe, en los tiempos cruciales, no fue arbitrada. Era no arbitrada, pero tolerada por la policía, porque cobraban a mí. Pero una cosa es arbitrada, una cosa es no arbitrada y tolerada, y otra cosa es arbitrada y cobrada. Nosotros teníamos los dos, o sea que estamos en mucha peor condición hacia el futuro, porque el día que venga un gobierno que decida romper con la arbitración de la droga en nuestro territorio, el narco, que ya no son 5 bandas, son un montón de mini pymes, digamos, es increíble, un montón de mini pymes de cualquiera que más o menos se junta con 2 o 3 y bueno, la fijación de zona de distribución acaban de ser de mucha violencia. La que no tenemos ahora la podemos llegar a tener. El gobierno de Evo, otro dato de interés, ustedes saben que el narco cordobés de las mini pymes no tiene espalda financiera. Entonces hay una mini asociación con los que roban autos de alta gama y llevan los autos de alta gama a Bolivia y se vienen con merca, ¿claro? Y cada tanto el gobierno boliviano saca una ley que declara nacionalizados los vehículos que se encuentran ese día en Bolivia. Un día, en la Universidad de Córdoba, yo ya conociendo todo esto, ¿no? Que les estoy contando, esto es más un testimonio de mi vida que nada científico. Viene Evo Morales a Córdoba, la universidad lo declara hijo doctor honoris causa, la municipalidad de Córdoba hijo predilecto de la cultura, no sé, todo. Tenía más homenaje que si viniera el propio San Martín. Yo me dio una bronca y hice un articulito. Yo no escribo mucho en el diario por ahí, donde ya la bronca me satura. Y entonces digo que este hombre tiene que pensar que somos unos tontos todos, porque
no están, y sobre todo en la universidad, porque a los profesores universitarios nos roban los autos, y después venimos y lo declaramos, los nacionaliza allá y los declaramos doctores honoris causa. El decreto lo firmó, yo lo firmo, Entonces lo escribí con bronca, pero uno nunca sabe, como cuando me metí en este amparo, nunca sabía que uno iba a contar y después tu vida cambia. La oposición boliviana, Evo Morales, levantó el artículo mío, lo levantó, y empezaron a moverlo en Bolivia, como diciendo, a este delincuente allá le tienen picado el boleto. Si esto lo ha escrito un prestigioso diario, que también me trajo problemas. Una vez un familiar mío me pidió quiso entrar y aparecieron los problemas. Bueno, esto es un poco y esto tiene una solución. Esto tiene una solución. Una sola solución, pero la tiene. Un cambio, una nueva dirigencia política que tenga claro que lo que está mal, y lo que no se puede llegar al bien a través del mal, que hay que formarla, que va a llevar un tiempo, y mientras tanto a los que gobiernan convencerlos que hay un camino para resolver esto, que es el proyecto estrella del partido nuestro. Llevamos 11 años tratando de ponerlo en marcha, que son los consejos regionales de promoción juvenil. O sea, llegarle al corazón y a la cabeza del chico antes que llegue el narco. Luego al chico le decís, mira, no te drogues, que te hace mal. Ni te lo registran. Pero un chico de determinado nivel social se le puede ocurrir pensar. Un chico que vive en una barriada humilde de Córdoba, donde no tienen ningún otro elemento de progreso social, más que ver que el dealer ya tiene la moto, etc. Claro, no le cuentan la parte final, que a los 30 años no queda nada, ese muchacho. Entonces, una vez que voy a dar una charla a una escuela de Barrio Patricio, 30 cuadras de acá, un barrio que debe haber sido fundado por obreros industriales del Gran Córdoba que vinieron a trabajar a la fábrica en la década de 40, 50, 60. Los chicos que yo tenía ahí eran nietos seguramente de esta gente. El barrio faltaba, un barriocito lindo, bien, repleto de droga, ya podrido todo de droga. Les pregunto a los chicos de 15 y 16 años si conocían las fábricas de autos que había en Córdoba. ¿Cómo van a querer ser obreros calificados con todo lo que es el proceso industrial tan fuerte en Córdoba? Le pregunté si conocían si había una fábrica de aviones. Les pregunté si conocían qué parte de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, es patrimonio cultural de la humanidad, en el caso pasado. Ni lo resulta. Les pregunté qué otros lugares de la provincia de Córdoba conocían. Tampoco conocían. Uno había ido a Campás, creo. Entonces ahí dije, hay que volver a Don Bosco. Don Bosco en el siglo XIX armó un sistema, tenía un problema igual al nuestro. Igual al nuestro. Miles de chicos tirados y explotados por la revolución industrial de familias campesinas que se habían ido a los centros urbanos y la miseria los atrapaba por los cuatro costados. Entonces el modelo preventivo de Don Bosco, que era, los atraía a los chicos de alguna forma, juego, capacitación, etc., y los transformaba en ciudadanos. Por supuesto, con una ligera benevolencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque es un santo, eso lo debe haber ayudado un poco. Pero yo dije, este es el camino. También tenía claro que mi padre, cuando tuvo el cargo que hoy es presidente de minoría de la provincia, él muere en un accidente, yo tenía 6 años, cuando venía de inspeccionar,
los campamentos, porque llevaban a los chicos de los institutos de menores de aquella época a conocer toda la Argentina, porque él seguía el modelo de Don Bosco. Entonces decía, hay que mostrarles, hay que integrarlos. Eran los chicos de la colonia Vélez Arfiel, absolutamente abandonados. Entonces, en base a esos elementos, cuando fui electo legislador, que creo que fui electo, eso es lo que yo quería, mi primer proyecto fue los consejos regionales de promoción juvenil, que era una mesa cada 30.000 personas donde la preside el representante del intendente, están 2 directores de colegio, un representante del centro vecinal, uno de club, uno de cámara empresarial, uno de sindicato, otro de iglesias, otro de jóvenes, y esa mesa tiene que diagnosticar lo que necesita el chico de ese lugar para encontrar su proyecto de vida. Porque si vos le mostrás su proyecto de vida, que el proyecto de vida del chico no es el que a vos te parece, es el que Dios le ha dado con sus talentos, está en sus talentos. Entonces, el chico frente a esta cultura social nueva del ascenso social por la droga, pues estás mostrando otro camino, se lo estás abriendo. Entonces, eso es lo que había que hacer. Yo pensé, ¿y qué actividades había que hacer? Y llevarlos a campamentismo educativo, me acuerdo de mi padre. Había que llevar excursionismo educativo, deporte, capacitación laboral, todo lo que han hecho los salesianos. Acceso a la cultura, a los oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá están las actividades, hay que hacerlas, ponerlo a los chicos en actividad de servicio, etcétera. Bueno, los 4 años en la legislatura, los 4 primeros años míos fueron perdidos. Los 4 segundos también, pero los 4 primeros, como abuelito Heidi estaba ahí yo tratando de convencerlo al gobierno, che, miren, hagan esto. Si hacen ustedes esto, se van a cansar de ganar elecciones, porque las madres lo van a votar con las 2 manos. Sí, el miércoles lo hablamos. Me tuvieron 4 años de miércoles. Yo dije, si me llegan a reelegir, van a saber quién soy yo. ¿Viste? Bronca. Me reelegí. Entonces, me transformé del abuelito Heidi en el increíble Hulk y lo empecé a denunciar. Pero no denunciar para transformarlo. Ahí los enganché, le Ancenunza, recogen los gasoductos, el camino al cuadrado. Pero la idea mía, te lo juro, no era mostrar el lado horroroso de la corrupción cordobesa, porque yo no tenía espalda para eso. Mi objetivo era que un día me dijeran, a ver, bájate de ese cocotero donde estás tirando coco para abajo, vení, que vos tenías idea interesante. ¿Viste? La ingenuidad de uno de creer que tampoco. Pasaban los años del segundo, nada, yo insistía con esto, hasta que un día me hizo entrar en realidad. Ahí decidí que mi carrera política, por lo menos ahí estaba acabada. Sería el 3er año, un diputado K me dice, ¿cómo estás ahora? No me encuentro acá, no sé qué hago. Y mirá lo que me he transformado, un viejo odioso, lo veo aparecer y yo me estoy enojando. Y me dice, no, vos no te confundás, vos no te has transformado, a vos te han transformado. Yo digo, ¿quién me maneja a mí? Es muy simple, acá está todo negocio por abajo, hace falta alguien que grite para dar la sensación de que esto funciona. Yo soy leal, hermano, todos los demás tienen compromiso. Grita, no le puede pisar un callo a nadie. Después de ese diálogo, yo dije, se fine. Me di cuenta que no conocía, cómo era la realidad de todo esto. Me pidió el partido que fuera una 3ª reelección, porque necesitaba mi cabecita ahí arriba para
Digo, yo voy, pero 6 meses. No, te tenés que quedar 6 meses. Al final me quedé 1 año y me fui. Pero ahí me di cuenta de otra lección, que todo te vas dando cuenta de las cosas. Ni que baje el Papa, los ángeles, Jesucristo en persona, y les diga, muchachos, las cosas hay que hacerlas de esta forma, no van a cambiar. Incluso en los evangelios hay menciones a este cosa. Entonces me di cuenta que lo único que podemos hacer, bueno, por supuesto, si el Espíritu Santo viniera y decidiera trabajar sobre la cabeza, pero eso a la vista todavía no está. Entonces ahí me di cuenta que lo que tenemos que hacer es juntar votos. Juntar votos. ¿Para qué? Para tener agenda. Porque el sistema lo único que reconoce y a lo único que se le rinde es a los votos. O sea, si el que quiere gobernar ve tus votos y los apetece, es capaz que te dé algo de lo que le pedí a cambio de esos votos. O sea, vos le puedes llevar las mejores ideas, las más fantásticas del planeta, no te van a escuchar. Experiencia mía, ¿no? Porque el amor al poder o esta patología del poder es tan grande que solo entra en la consideración final lo que tiene que ver con mi permanencia en el poder, porque es lo que me asegura otra cosa. Entonces, eso es lo que trabajo en el Encuentro Vecinal Córdoba. A ver si elección tras elección hacemos una masa crítica. En la elección del año pasado, que ocupamos el 3er lugar, muy abajo de los otros, pero el 3er lugar, ya la clase política de Córdoba quedó notificada. Sin nuestros votos, nunca la oposición va a ganar una elección en Córdoba. Recuerden ustedes cómo fue el resultado. Entonces, si algún día está madura la cosa, está madura para un plan de gobierno en serio, para eso sirven nuestros votos. Nuestros votos no son votos masivos que transforman la realidad, pero son votos cualificados y que están en el espectro justo entre lo que necesita el primero y el segundo para ganar. Entonces, ese voto reunido cada vez va a ser de mayor importancia, porque a diferencia de los votos masivos, se van para cualquier lado. En cambio, el Encuentro Vecinal viene consolidando alrededor de 80.000 personas, ¿me entienden? Y eso que tenemos todo el desafío de lograrlo en el interior, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de consolidar un voto reunido permanente que siempre actúe como un acicate al poder. Ese es lo que yo creo después de haber visto todo el itinerario de vida que le he contado. Si me quieren hacer alguna pregunta.